Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el norte de Perú. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de la familia de los Agustinos Recoletos desde Santa Mónica Radio, aquí en Chota, Cajamarca, en el Perú. Sean todos bienvenidos a este programa donde vamos a ir explorando todo lo que tiene que ver con la vocación cristiana, la promoción vocacional. Recordemos que la vocación es la llamada de Dios a seguirle. Jesús de Nazaret instaura el reino de Dios y llama a toda la humanidad por medio del Espíritu Santo y por orden divina de Dios Padre para que le sigamos, para transformar nuestra vida. Y la verdadera pregunta no es a qué nos llama a Dios, sino cómo le vamos a responder a Él. Porque Dios nos llama todos los días, en todo momento, a seguirle. ¿A qué nos llama Dios? A seguirle, a transformar nuestra vida. Así que esa pregunta ya tiene respuesta. La segunda pregunta sería mucho más importante. ¿Cómo le voy a responder al Señor? ¿Le voy a responder convirtiendo mi vida? ¿Le voy a responder transformando mi vida en una manera específica de seguirle en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida sacerdotal, en la vida laical, explorando mi vida y explotando todo lo que tiene que ver con mi trabajo en pro de la construcción del reino? Todo esto y mucho más lo vamos a tocar poco a poco en este programa Llamados, porque todos estamos llamados a ser seguidores de Cristo, llamados a ser comunidad de hermanos. En el día de hoy vamos a tocar una palabra clave, es el arado, el arar. El arar es el primer paso dentro del itinerario vocacional de los agustinos recoletos. La pastoral vocacional suele identificarse con la invitación directa a seguir a Cristo en una vocación específica. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que antes de la siembra de la vocación existe un trabajo silencioso e indispensable, que es preparar la tierra. Se usa estas imágenes que todos conocemos para hablar de algo mucho más importante y trascendental, la propia vida. Hay que arar la tierra, hay que ararnos a nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. La parábola del sembrador que encontramos en el Evangelio enseña que la semilla siempre es buena. Lo que determina el fruto es la calidad del terreno. De igual modo, Dios continúa sembrando abundantemente su palabra en el corazón de todas las personas. Pero un corazón endurecido por el ruido, por el miedo, por el individualismo o la superficialidad difícilmente podrá acoger la llamada. Por eso, en la primera etapa de nuestro itinerario vocacional agustino recoleto, recibe el nombre de arar o arado. Arar significa preparar el terreno, preparar el corazón, preparar también la vida. Remover las piedras, arrancar las zarzas y abrir los surcos donde la gracia pueda actuar, donde la gracia pueda posarse. Es una tarea que pertenece principalmente a Dios y que ya la hace Dios. Dios siempre tiene la intención de llegar. Dios es este verdadero agricultor del corazón puramente humano, pero en la que participan también el animador vocacional, que en este caso puede ser alguien local del equipo de formación, alguien local de nuestras parroquias, un religioso o un sacerdote designado como animador vocacional, y toda la comunidad cristiana, que son estos colaboradores de la gracia de Dios. Esta etapa no busca ofrecer respuestas específicas o inmediatas
No, busca suscitar preguntas. Busca que podamos llegar a discernir una vocación concreta. Discernir vocación, recordemos que estamos hablando de discernir el cómo le voy a responder yo al seguimiento de Cristo. De esto se trata la respuesta vocacional. Toda persona está llamada a descubrir cómo es que va a responderle a Dios de una manera específica y aferrarse a eso, ser honesto con ellos mismos. Primero vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Vamos a usar 3 imágenes muy interesantes. La primera es la del profeta Elías, bien, en Primero de Reyes. Luego vamos a hablar del profeta Jeremías y luego vamos a hablar de la parábola del sembrador. Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 16, encontramos este texto muy interesante. Dijo Dios: vuelve por donde viniste, atravesando el desierto, y anda hasta Damasco. Tienes que establecer a Jezreel como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo para ser profeta después de ti. La pregunta es muy clara. ¿Qué tiene que ver este texto? Donde se le dan instrucciones a Elías, que va a nombrar un rey acá, que va a nombrar un rey por acá, y que va a nombrar a Elías como sucesor, con la vocación. El arado. La experiencia de Elías viene ya desde antes. Justamente después de atravesar el desierto de Elías, después de pasar la tormenta, esta purificación, y que Dios se la revela en la brisa suave a Elías, el profeta recibe nuevamente una misión específica, que es nombrar aquí y allá a reyes y nombrar también a un sucesor. Recibe una tarea. No nos vamos a especificar en la tarea que se le da, pero sí nos vamos a hablar de la preparación que ha realizado Elías. Esta preparación que va desde atravesar un desierto de la vida, experimentar una purificación de sus intenciones y saber realmente cuál es el deseo de Dios y que eso concuerde con el deseo propio. Luego también encontrarse con Dios en esta suave brisa. Hay una preparación, Dios le va preparando el corazón a Elías para una misión específica. Antes de ser enviado, Elías tuvo que dejar que Dios preparara su propio corazón. Elías tuvo que dejar que Dios preparara el terreno, el corazón y la mente de Elías. Esto revela una verdad fundamental para nosotros, y es que nadie puede preparar el corazón de otros sin haber permitido antes que Dios prepare el suyo. Elías recibe el mandato de nombrar reyes, nombrar seguidores, nombrar un siguiente profeta cuando él ya no esté, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo Elías va a nombrar, va a preparar a otros si su corazón no se ha encontrado con Dios? Por lo tanto, el primer paso, el primer arado, es el propio. Es prepararse uno mismo para luego dar a conocer lo que es la vocación de Dios, la vocación, la respuesta vocacional de Dios. Por lo tanto, y esto ya va más para los animadores vocacionales, pero también para aquellos que tienen esta inquietud vocacional, el animador vocacional no actúa desde técnicas pastorales, sino desde una experiencia personal de este Dios vivo. Estamos de vuelta con su programa Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre. Y pues bueno, en esta oportunidad estamos hablando de esta primera etapa de lo que es el itinerario vocacional Agustino Recoleto, este arado. Hay que preparar el corazón. Y hemos usado, en primer lugar, un fundamento bíblico muy interesante, que es del profeta Elías.
Elías, antes de ser enviado a nombrar reyes, a nombrar profetas, a buscar a Eliseo, primero purifica su corazón. Se encuentra con Dios es a través de este proceso en el desierto, en la tormenta, no está ahí, sino que está en el susurro de la suave brisa y un montón de gestos que va pasando el profeta Elías, que lo vamos a ver en el libro de los Reyes a partir del capítulo 19. Pero vamos a tocar otro personaje bíblico muy importante, el profeta Jeremías. Jeremías, podemos tomar muchísimos textos, pero voy a tomar una frase que está en el capítulo número 4. Vuelvan a un campo nuevo, no siembren entre espinos, dice esto el profeta Jeremías. Bien, retornen a un campo nuevo, no siembren entre espinos. Es básicamente unas palabras muy sencillas y muy puntuales. Aquí aparece una imagen muy precisa de esta etapa. Dios no comienza el sembrado. Primero pide romper la dureza del terreno. Hay que preparar el terreno. Nadie siembra así como está el terreno. No, se prepara la tierra, se limpia la tierra. En algunos lugares incluso hasta se le mete calor, se le meten llamas para quemar y purificar la tierra. Se abona, se mueve la tierra. Y así también hay que mover también el corazón en la propia vida. Remover, discernir, sacar, purificar lo que hay adentro. Esta es la imagen que el profeta Jeremías pide al pueblo de Israel y a todo el mundo de que está justamente en esta diatriba de gran corrupción política y religiosa del mundo de Jeremías. Y justamente consecuencia de no hacer eso es que Jerusalén cae en tiempos del profeta Jeremías por manos de los babilonios. Ahora, la tercera parábola o la tercera imagen que vamos a usar es la de la parábola del sembrador en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. La parábola sembrador ocupa casi en su totalidad el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo. Eso significa que es fundamental. Si ocupa todo un capítulo es porque es muy extenso y porque vale la pena leerlo completo. Cosa que les invito. Aquí nada más voy a leer un apartado de este Evangelio que es justamente cuando Jesús explica la parábola a sus discípulos. Esta parábola es muy sencilla. Jesús les explica, les dice a sus discípulos o les cuenta a sus discípulos cómo es que una semilla va cayendo en tierra buena, en tierra árida, en tierra donde hay abundantes arbustos, donde hay espinos. Hay semillas que caen en diferentes tipos de terreno. ¿Ve? Y luego le explica esta parábola a sus discípulos. ¿Y cómo es la explicación? Pues te lo vamos a contar ahora mismo. Jesús le explica la parábola a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla no cayó en terreno pedregoso, pero es aquel que oye la palabra y seguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces. El camino pedregoso, recordemos que es un camino en los tiempos de Jesús, que es un camino que parece hecho de tierra y con piedras, pero cuando la semilla cae, resulta que esa semilla, aunque puede ser que esté brotando y puede ser que la tierra sea fértil, no tiene raíces porque las piedras no les permite que tengan raíces. Sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende.
Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 y hasta 30 veces más. Ya ven la gran diferencia del terreno que nosotros podemos ser. Y es literalmente fundamental para nosotros ser tierra buena. Pero tierra buena, verdaderamente buena. No que de cosas bonitas, sino que de cosas realmente profundas. Ese es el punto de nuestra realidad humana. ¿Cómo vamos a dar una respuesta vocacional profunda si nuestro terreno, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo está realmente purificado o bien discernido? Esa es la voluntad o la intención del itinerario vocacional de Agustín Recoleto, preparar el corazón. La diferencia entre los terrenos vemos que no es la semilla, sino que la diferencia está en la disposición del corazón, en la disposición de la tierra. Toda pastoral vocacional consiste precisamente en ayudar a que el corazón llegue a ser tierra buena. Y ahí está nuestro trabajo como promotores o animadores vocacionales, en acompañar estos procesos, para que ustedes puedan ser realmente tierra fértil que a su manera y según la voluntad de Dios con buena semilla puedan dar fruto abundante. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad vocacional de esta etapa del arado. La pregunta principal sería la siguiente: ¿por qué es necesario arar la tierra? Es muy sencillo, porque el corazón humano llega de lleno o está lleno de obstáculos, llega a estar plena de muchos obstáculos a lo largo de nuestra vida. Hay muchísimos obstáculos que sin darnos cuenta vamos adquiriendo constantemente. Hoy en día, que hemos encontrado los que trabajamos en la promoción o la animación vocacional con jóvenes y en muchas otras pastorales, hoy encontramos personas saturadas de información, incapaces de guardar silencio, con miedo al compromiso, acostumbradas a respuestas rápidas, heridas por experiencias familiares o circunstanciales, políticas, etc., centradas constantemente en sí mismas, encerradas en sí mismas. Encontramos personas con dificultad para formular preguntas profundas incluso. Algo tan lógico nos cuesta muchísimo. Por lo tanto, no se trata de preparar candidatos para la vida religiosa. De eso no se trata por ahora. No se trata de preparar candidatos a la vida religiosa. Eso será para después. Se trata de ayudar a toda persona bautizada a descubrir que su vida tiene un sentido y que Dios nos llama. Ese es realmente el trabajo de la promoción vocacional, del animador vocacional y de todo clérigo y de todo religioso o religiosa. Y de toda aquella persona que quiera también animarse a participar de este proyecto vocacional. No se trata de candidatos a la vida religiosa, se trata de ayudar a que toda persona pueda descubrir que su vida tiene un sentido profundo cuando reconoce que Dios lo llama. Arar la tierra implica ayudar a que las personas se sitúen ante la aventura de descubrir su propia verdad y cruzar el umbral del misterio de la vida, planteándose preguntas existenciales fundamentales como: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy yo aquí? Esta espiritualidad se nutre de dos grandes vertientes. Una es la dimensión agustiniana y otra es la dimensión agustino-recoleta. La dimensión agustiniana se fundamenta en un sermón de nuestro padre San Agustín, que es el 213, el cual, en este sermón, San Agustín recurre a la alegoría o al símil evangélico de la vid verdadera del vino y el agricultor, que es el que trabaja la tierra. San Agustín explica que el agricultor humano puede arar, cavar, plantar, regar, cuidar, pero a la larga el agricultor tiene una incapacidad. Es incapaz de hacer llover, es incapaz de dar el crecimiento propio, porque la lluvia depende de la temporada y del crecimiento dependerá de la propia naturaleza de la semilla y de la tierra.
De la misma manera, el animador vocacional debe asumir con paciencia y profunda confianza que su tarea es disponer la tierra. Y es también tarea propia de nosotros como personas que queremos discernir nuestra vocación. Tenemos que estar dispuestos a que la tierra nuestra sea removida, pero que la siembra y el crecimiento dependen absoluta y exclusivamente de Dios. Hay que entregar eso a Dios. Si mi tierra no dejo que llueva, no dejo que se manifieste Dios, pues ¿qué va a crecer ahí? Pues nada. Es el que realmente el que cultiva y el que hace crecer y germinar todo lo que tiene que ver con el proceso vocacional en la tierra de nuestra vida. Bienvenidos tengan todos nuevamente a Llamados a ser comunidad de hermanos. El programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú te acompaña Fray Jorge Contramaestre, y en el día de hoy estamos hablando sobre el primer apartado de el itinerario vocacional de los Agustinos Recoletos, que es el arado, dejar que el Señor vaya transformando nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra vida, preparar el terreno, que es parte un trabajo nuestro, parte también un trabajo de Dios. Y cuando hablamos de que es un trabajo nuestro, también tenemos que hablar de que tenemos que permitir que otras personas también nos ayuden a preparar nuestro terreno, bien sea un asesor vocacional, un asesor espiritual, un director espiritual, un acompañante, pero también la propia vida también hay que irla purificando poco a poco, preparar el terreno, dejar que las circunstancias de la vida también vayan preparando y abriendo nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios llegue a un terreno fértil, un buen terreno. Y en esto hemos hablado de que existen dos grandes dimensiones cuando hablamos de esta espiritualidad agustiniana de la vocación. Primero hablamos de la dimensión agustiniana, cuando San Agustín en el sermón 213 habla de la vid y el agricultor. Justamente cuando dice San Agustín que el humano puede arar, cavar, plantar, regar, hacer todo el trabajo, pero es Dios el que realmente hace que todo lo que tenga que ver con los frutos de esta semilla, el crecimiento de la semilla, se realice como Dios manda, se realice efectivamente. La lluvia es la que nutre la tierra para que la semilla pueda crecer y dar fruto. El crecimiento depende de la naturaleza propia de la obra graciosa de Dios. Ahora, si bien es un trabajo en conjunto entre el trabajador y la tierra, entre Dios y la humanidad, como dice San Agustín, también hay una dimensión agustino-recoleta. Esta dimensión se inspira directamente en el ideal de los religiosos que secundaron el movimiento de la recolección allá en el año 1588 en adelante, bajo el impulso del Espíritu Santo. Y esto también es importante. Número 1, la recolección en 1588 fue impulso del Espíritu Santo, no algo de hombres. Es más bien un impulso del Espíritu Santo, y al cual los agustinos de ese momento respondieron a este impulso del Espíritu Santo. El animador Agustino Recoleto, confiando plenamente en la acción divina, colabora activamente para disponer el corazón de las personas de modo que sean capaces en Zona Hard, de existencia no como una carga, sino como un don y una aventura apasionante. Es decir, que así como la recolección fue impulsada por el Espíritu Santo a una aventura, realmente hay que también reconocer que el Espíritu Santo es el que de manera divina también nos impulsa a nosotros y nos inquieta. Hace que descubramos que nuestro corazón también está inquieto. Por lo tanto, estar atentos a las mociones, a los movimientos del Espíritu Santo. Y también nos permite que nosotros poco a poco podamos disponer nuestra vida ante Dios para que el arado, la preparación de la tierra, se vaya realizando poco a poco. Y así nos dispone a abrazar nuestra existencia no como una carga, y esto es importantísimo, la existencia nuestra
lo real, lo concreto, no es una carga, es un regalo. Es un regalo de Dios hacia nosotros. Es un regalo y una aventura apasionante, de la cual nosotros estamos llamados a pasar. Ahora bien, vamos a lo que es la pedagogía y la praxis vocacional. Es decir, la pedagogía y la acción concreta de la pastoral vocacional. La pedagogía o la enseñanza en esta fase de este arado consiste en generar una cultura vocacional, una cultura de la llamada de Dios y la respuesta a esta llamada. Es crear esta cultura que es propiciar espacios de encuentro consigo mismo, con el prójimo y por supuesto con lo trascendente, hacia adentro, con los demás y con lo trascendente que es Dios. Ese Dios que no está alejado, sino que tiene una consecuencia en mi propia vida. Esto articula 3 grandes niveles. El primero, las actitudes a labrar o hay que trabajar en todo bautizado, que todos nosotros tenemos que trabajar constantemente. Antes de discernir cómo vamos a responder de manera específica, se deben consolidar actitudes humanas y cristianas de fondo. Por ejemplo, la disposición del ánimo para captar el misterio de la realidad en el interior. Recordemos que cuando hablamos de misterio es igual a plan salvífico de Dios en la historia en presente. Constantemente el plan salvífico de Dios se está realizando, está en gerundio, realizándose. Se está realizando, el gerundio es el ando. Bien, se está realizando constantemente el plan de salvación de Dios. Es este ando, es el misterio, el plan salvífico de Dios en presente. Por lo tanto, las actitudes que hay que discernir de forma cristiana de fondo es, en primer lugar, disposición y ánimo para aceptar este plan de salvación en nuestra realidad y en nuestra interioridad, aceptándolo como un regalo ante nuestra limitación, pero es un regalo. Bien, así también hay que aceptar también la realidad del sufrimiento, de la alegría, del placer, del dolor, de la muerte, tanto como la vida. Eso es parte de nuestra existencia. Aceptarlo como parte del plan salvífico de Dios. En segundo lugar, una conciencia clara de la vida como un regalo de Dios, viviendo en clave de gratuidad. Viviendo en clave de gratuidad. Ser agradecido por el día que tenemos, por las oportunidades que tenemos, por la salud que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la buena compañía. Y si nos pasan cosas malas, también hay que agradecer, porque esas cosas malas también son una oportunidad para agradecer también por que no participamos de esa maldad, o porque nos ayudan a crecer, o porque las enfrentamos desde nuestra fe, porque reconocemos que son malas también. Bien, las cosas malas ocurren justamente porque hay gente que las quiere realizar, y hay gente que participa de ellas. Yo no participo de ellas. Quiero tener mi conciencia tranquila y no estar presente en el pecado. También hay que tener esta vivencia de la libertad. Vivencia, responsabilidad, verdad, tolerancia, comprensión y perdón son actitudes fundamentales para nosotros. La libertad no es hacer lo que me dé la gana, la libertad no es multiplicidad de opciones, la libertad es conectarse con la voluntad de Dios y que eso también transforme mi vida. Esa es la verdadera libertad. La responsabilidad, capacidad de responder, capacidad de asumir las consecuencias de mis acciones, la verdad, la tolerancia, la comprensión y el perdón, que son innegociables. Otra actitud es la inquietud constante para formular preguntas vitales que favorezcan las grandes decisiones. Inquietud constante para formar preguntas. Ojo, preguntas que tengan sentido, profundidad, que nos permitan discernir la verdad. No preguntas que fastidien, no preguntas que sean impertinentes, sino preguntas que realmente queramos saber y asumir las respuestas. Otra actitud es la sensibilidad
Hay que ser sensibles, apreciar la belleza, el bien, la verdad, el respeto por el reconocimiento de la dignidad de la otra persona. Hay que tener actitud de aceptar y poder contemplar la verdad, la belleza y el bien. Eso también nos está faltando mucho. Otra actitud es la empatía con el sufrimiento ajeno, rechazo a la injusticia e implicación en favor de la paz, en favor de la fraternidad. Una verdadera fraternidad que no sea excluyente. No es tú eres de otro escalafón político, tú eres de otro grupo político y por lo tanto no te acepto. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. El cristiano tiene una actitud vocacional, está llamado a ser fraterno, constructor de la paz, buscador de la justicia, empatizar con el sufrimiento humano, equilibradamente. Y por último, otra actitud que hay que trabajar es la capacidad de asombro y búsqueda constante de un futuro mejor. No, es que ya eso ya no se puede hacer. Déjate sorprender por el Señor, déjate sorprender por la verdad. Apuesten por los jóvenes, apuesten por la verdad, apuesten por un proyecto que nos puede sorprender, porque aprendemos de todo. Hay que tener esa actitud de constante sorpresa. Estamos de vuelta con Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos aquí en nuestro querido Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre. Estamos explorando en este programa todo lo que es esta primera parte del itinerario vocacional agustino recoleto. Esta primera parte titulada Arar. El arado es ese dejar preparar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo para el trabajo vocacional que se va a realizar a continuación. Hay que estar preparados, hay que preparar el terreno. Y justamente estamos hablando sobre esta pedagogía y la praxis pastoral vocacional. Y hemos hablado de estas actitudes que hay que trabajar. ¿Qué es lo que hay que labrar, Fray? ¿Qué es lo que hay que arar? Pues bueno, hay que trabajar, hay que labrar nuestras actitudes. Ya lo hemos dicho, la disposición para que el misterio de Dios, que la salvación de Dios actúe en nuestra vida, tener esta conciencia de que la vida es un don, es un regalo, la actitud de vivir la libertad, responsabilidad y verdad, tolerancia, la inquietud por preguntas profundas y fundamentales, hacerse las preguntas concretas, ser sensibles ante la belleza, el amor, la verdad, la bondad, empatía, capacidad de asombro y búsqueda constante de un futuro mejor. Pero vamos a hablar ahora de estos medios pedagógicos también que nos podrían ayudar como herramientas para también labrar, que podemos emplear para que las experiencias se conviertan en preguntas y búsquedas. Se deben facilitar las siguientes cosas. Primero que nada, experiencias de ruptura, contraste, interioridad, silencio y soledad. Cuando hablamos de ruptura, no hablamos solamente de rupturas quizás de pareja, hablamos de rupturas de sueños, hablamos de rupturas de realidades, hablamos de rupturas que tienen que ver con sueños o esperanzas que quizás no se cumplieron, hablamos de rupturas que quizás nos defraudaron. Ese tipo de rupturas también que son parte de nuestra experiencia. No hay que rechazarlas del todo, forman parte de nuestra vida y es un medio pedagógico también de la propia vida. También este contrastar lo que estamos viviendo, lo que estoy viendo yo con lo que me ofrece la iglesia, el seguimiento de Cristo, contrastarlo realmente, pero con profundidad. Bien, hacer también un trabajo de interioridad, de preguntas profundas, de silencio. El silencio es importantísimo. Cada vez veo más que nuestra juventud, nuestra gente que se hace las grandes preguntas, que está harta del mundo, busca más el silencio. Y el silencio ha sido la clave de la vida cristiana durante los 2000 años de existencia. Y por supuesto también enfrentar también la soledad. Es una herramienta también pedagógica muy interesante. Enfrentar también un poquito con la soledad. De estar solos uno con esa especie de uno con uno mismo.
esa soledad también hay que generar esa tolerancia. La soledad también es una herramienta pedagógica muy interesante que les invito a que la usemos. Otras herramientas pedagógicas, la educación en las habilidades sociales. Hoy en día las encontramos en muchos lugares, pero las habilidades sociales que tengan su cuota de religiosidad y cristianismo. La escucha, el diálogo, la empatía, el agradecimiento. Son habilidades sociales. Escuchar, saber dialogar sin pelear, saber tener empatía por la realidad del otro, saber ser una persona agradecida, etc. La práctica en la toma de decisiones es otra de las herramientas pedagógicas. El trabajo grupal y cooperativo. Nuestro carisma es netamente comunitario. Saber ser comunidad, saber ser cooperativos. E iniciativas solidarias también, como la tenemos en Arcores, aquí en el Perú y en la Orden de Agustín Recoletos, o en Cáritas, iniciativas solidarias que salgan también de nuestra propia casa. Yo recuerdo que en mi casa, de vez en cuando, agrupábamos tanto comida como ropa que ya no estábamos usando, etcétera, y se donaba a la caridad. Bien, porque eso también es ser solidario, empatizar con esa realidad. Son herramientas pedagógicas que ayudan a que nuestra vida, nuestro corazón vaya siendo arado, vaya trabajando esa tierra. También las actividades de contacto con la naturaleza, la narración en primera persona de las vivencias compartidas. San Agustín lo hizo con sus confesiones, ¿no? Aquí también hay que hacer como una especie de paréntesis, ¿no? Porque el cristiano muchas veces quiere buscar este contacto con la naturaleza, estas cosas, quizás de una manera no muy cristiana. Bien, bien sea con la búsqueda de cosas que tengan que, mezclando, qué sé yo, el hinduismo con el zoroastrianismo y qué sé yo, o la astrología. No. O ser un hippie y abrazar un árbol. No. Ya va. No es mezclar religiones. No es mezclar credo. Bien, eso hay que dejarlo bien claro. No mezclamos credos. Bien. Cuando hablamos de contacto con la naturaleza es estar en contacto con la creación de Dios. Punto. Reconocer que esa obra es creación de Dios. Punto. Bien, San Agustín lo reconoció así. San Francisco de Asís, luego copiándose a San Agustín, así lo dedujo, ¿no? Con eso del hermano sol, el hermano luna, la hermana naturaleza, la hermana agua, etc. San Agustín tiene un diálogo con las criaturas y todas las criaturas le responden: yo no soy Dios, es Dios quien me ha creado. Ese es el punto agustiniano de esto. Reconocer que las criaturas y la creación es de Dios y hablan de Dios, pero no son Dios. Y no hay que mezclar religiones. No es, ni hay necesidad de meterse en el yoga o en cualquier otro, sabrá Dios que otras cosas más. Bien, es justamente ese trabajo de interioridad, de reconocerse uno como criatura de Dios y lo demás como creación de Dios. Este contacto con la naturaleza, esta narración en primera persona, como lo dice San Agustín en sus confesiones, ayuda mucho como esta especie de medio pedagógico que ayuda a, por supuesto, a labrar, que ayuda el arado de nuestra vida. Y acciones concretas a desarrollar, pues el itinerario propone varias prácticas que invitamos también a que la busquemos realizar también como comunidad, no solamente en Chota, en Cajamarca o en Amazonas o en cualquier lugar donde nos escuchen y nos vean. Hablamos de experiencias de riesgo, programar momentos para desconectarse de lo cotidiano y de los medios de comunicación, experimentando una vida sobria, ese contacto con los amigos, sin estar pegados al móvil, sin estar pegados a cualquier suscripción de, qué sé yo, Netflix o Amazon, qué sé yo, no sé. Despegarse un poco y socializar, contacto con la naturaleza, cambiar de ritmo. Otra de las acciones concretas puede ser despertar el asombro y la solidaridad, visitar comedores sociales, centros de rehabilitación social, ancianatos, hay un montón.
Aquí en Chota, en Cajamarca, en todo el Perú hay un montón. Pues involucremos con eso. Las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús tienen una obra social también allá en Cajamarca. Aquí está Cáritas, está Alcores, hay un montón. Señores, para tirar para el techo, muchísimas. Autoconocimiento y confrontación también es una acción concreta que hay que desarrollar. Fomentar entrevistas personales, charlas, dinámica para identificar los autoengaños con los que se intenta llenar el vacío personal. Purificar ese autoengaño. El encuentro y responsabilidad. Querer organizar actividades en equipo que enseñen la autonomía y el cuidado por el otro y la gratitud. Y por último, no puede faltar como acción concreta a desarrollar la oración. La oración es mantener una constante oración comunitaria por las vocaciones. Hay que orar por la respuesta vocacional, o al matrimonio, o al sacerdocio, o a la vida religiosa, o a la vida familiar, pero hay que orar por las vocaciones. Así como también yo suplico constantemente que está muy bien pedir por buenos gobernantes, más hay que pedir por la conversión de los que están. Que eso no pedimos mucho. Pues también hay que pedir por el aumento de la perseverancia de las vocaciones, sea cual sea esa respuesta, a la familia, matrimonio, vida religiosa, sacerdocio. Pero hay que orar para que el Señor mande obreros para su mies. Ahora, ya para ir concluyendo, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Arar es creer en la obra silenciosa de Dios. Arar es creer en la obra silenciosa de Dios. Esta primera etapa del arado del itinerario vocacional agustino Recoleto nos recuerda que ninguna vocación nace por improvisación. Ninguna vocación es improvisada. Viene del deseo profundo de Dios. Y también viene como respuesta de nosotros a un Dios que nos quiere para sí. Antes de la llamada explícita existe una larga historia de encuentros, preguntas, búsquedas, silencios, heridas sanadas, descubiertas y sanadas, que van preparando el corazón. Arar la tierra es creer que Dios continúa trabajando en lo profundo de cada uno de nosotros, y eso es para toda la vida. E incluso cuando todavía no aparecen frutos visibles. El animador vocacional participa humildemente en esta obra. Es un trabajo en conjunto entre el animador vocacional y el vocacionado, sabiendo que no es dueño del crecimiento, pero sí ayuda en el crecimiento de este trabajo, de este arado que se está haciendo. Su misión consiste en abrir surcos de esperanza, cultivar la interioridad y despertar el asombro y ayuda a descubrir que la vida entera es respuesta a una llamada. La pedagogía del arado tiene como finalidades puntos específicos. Para despertar el asombro hay que salir de la indiferencia. Para educar la interioridad hay que aprender a escuchar a Dios. Al cultivar las preguntas fundamentales de la vida hay que descubrir el sentido de la vida. Favorecer encuentros tiene como finalidad reconocer que uno es llamado por Dios. Formar comunidad tiene como finalidad sostener el discernimiento continuo en toda la vida. E introducir el servicio tiene como finalidad aprender a responder. En nuestras redes sociales, Agustinos Recoletos en el Perú, puedes encontrar toda la información que necesites. También en Agustinos Recoletos tenemos página web, recoletos.org, donde podrás encontrar un montón de contenido para el discernimiento en la vocación cristiana en nuestra familia Agustinos Recoleta. Y si también quieres profundizar, los Agustinos Recoletos tenemos inquietar.com, donde hay un montón de material para discernir la vocación cristiana Agustinos Recoleta. En Perú estamos como @llamados, que es la plataforma de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos. El promotor nacional, que es Fray Marcio Virgolino, está a su disposición, así como cada comunidad Agustinos Recoleta tiene un promotor y un asesor vocacional para discernir. Donde sea que estés, te
acompañamos en tu proceso de discernimiento vocacional. Gracias por estar con nosotros. Ha estado con ustedes Fray Jorge Contramaestre en este programa de Llamados a ser comunidad de hermanos, un programa para discernir nuestra respuesta vocacional en el carisma agustino Recoleto, comunitario buscadores de la verdad. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.